Dada la siguiente ecuación, despejar C y expresarla como una única fracción. Lo primero que hacemos es separar en términos, y tenemos dos términos en el primer miembro, dos términos en el segundo miembro. Como hay que despejar C, voy a agarrar y voy a pasar al primer miembro el término que contiene la incógnita, porque como está negativo, lo voy a pasar sumando al primer miembro. O sea que el B sobre C al cuadrado lo paso ahí, de ser menos B sobre C todo al cuadrado, pasa a ser más B sobre C todo al cuadrado en el primer miembro. La A sigue estando en el segundo miembro, y bueno, luego la D la paso restando, y también paso restando la fracción E sobre F menos G. Estas dos fracciones que están positivas pasan restando al segundo miembro. Bien, antes de seguir despejando la C, repito el primer miembro, y voy a tratar de expresar todo como una única fracción, para lo cual acá tengo que colocar F menos G como común denominador, y va a quedar F menos G, bueno, dividido 1, porque abajo de la A hay un 1 y abajo de la D hay un 1, quedaría, o podríamos tomar a A menos D como si fuera una sola cosa. Vamos a hacer así. Vamos a tomar a A menos D, voy a poner unos paréntesis, totalmente innecesario por otra parte, con un más adelante no cambia nada, pero vamos a tomarlo como si fuera una sola fracción esta. Entonces hacemos F menos G dividido 1, F menos G, por A menos D, y va a quedar A menos D por F menos G. Y después va a venir F menos G dividido F menos G, 1, por menos C. Y ahí terminaría un buen primer paso para expresar como una única fracción en cada paso, en este caso el segundo miembro. Voy a continuar el despeje a partir de ahí. Ahora lo que tengo que seguir despejando, y recordemos que la incógnita es C, primero que es el cuadrado, que afecta a todo el primer miembro y que va a pasar como raíz cuadrada al segundo miembro. Y bueno, se va a tener que repetir acá A menos D por F menos G sobre F menos G. Acá en realidad debería pasar con un doble signo, ¿no? Y quedaría B sobre C solo en el primer miembro. El cuadrado pasó como raíz. Ahora tengo que seguir despejando C. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a hacer un paso más, para que quede más prolijo el despeje. Voy a distribuir este radical. Le podemos poner doble signo al numerador nada más, pero se puede distribuir la radicación con la división. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a distribuir el radical con la división, entonces va a quedar la raíz cuadrada de arriba y también va a quedar una raíz cuadrada abajo. Entonces, arriba va a quedar la raíz cuadrada de A menos D por F menos G menos E. Y abajo va a quedar la raíz cuadrada de F menos G. Bueno, también tiene un doble signo, bueno, le pongo a los dos el doble signo. ¿Cierto? Distribuí la raíz. ¿Para qué? Ahora voy a despejar C, y entonces C va a pasar multiplicando al segundo miembro, ¿no? Y va a quedar acá, en el primer miembro B, por la raíz cuadrada, que le pongo el doble signo adelante de la B, la raíz cuadrada de F menos G, que estaba dividiendo en el segundo miembro, y pasa multiplicando al primer miembro, ¿no? Y la otra raíz va a pasar para abajo. La otra raíz grande que hay, con un doble signo también, va a pasar dividiendo. Y va a quedar A menos D por F menos G menos C, adentro de esa raíz. Y finalmente, para terminar de resolverlo, vamos a asociar las dos raíces y va a quedar más menos B sola afuera de la raíz, y después va a quedar una sola raíz. Y en esta raíz va a estar todo, le vamos a aplicar la propiedad asociativa a esas dos raíces, y va a quedar F menos G arriba, ¿cierto? Y abajo va a quedar A menos D por F menos G menos E. Y ahí termina el ejercicio.